Hola, ¿qué tal? Este video trata acerca de el uso del triángulo de la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que hace es que relaciona magnitudes fundamentales como el voltaje y la intensidad que circulan o viajan por una resistencia. Aquí yo tengo el siguiente triángulo y está dividido por tres letras, V, I y R, donde V es el voltaje, que lo vamos a expresar en voltio, I es corriente eléctrica expresada en amperes y R es resistencia eléctrica expresada en ohmios. El voltaje se expresa en voltio, cuya simbología es V mayúscula. La corriente eléctrica se expresa en amperes, cuya simbología es A mayúscula. Y la resistencia eléctrica se expresa en ohmios, cuya simbología es alfa mayúscula. Entonces, como ya sabemos, la leyenda ahora no es un triángulo dividido en letras, sino un triángulo dividido entre voltaje, intensidad de corriente o corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Lo interesante del triángulo de la ley de Ohm es que si yo selecciono una variable, obtendré la fórmula para dicha variable. Por ejemplo, si yo selecciono la variable voltaje, me queda que voltaje es igual al producto de la corriente eléctrica por la resistencia eléctrica. Si selecciono la variable corriente eléctrica, voy a tener que corriente eléctrica es igual a el voltaje dividido entre la resistencia. Y si selecciono la resistencia, voy a tener que resistencia es igual a voltaje dividido entre corriente eléctrica. Entonces, partiendo de que voltaje es igual a corriente eléctrica multiplicada por resistencia eléctrica, vamos a despejar las demás variables para que vean que el triángulo funciona. Entonces me dice, despeje de la siguiente fórmula la resistencia. Yo tengo que voltaje es igual a corriente eléctrica multiplicado por resistencia eléctrica, que es lo que yo tengo aquí. Voltaje es igual al producto de la corriente eléctrica multiplicado por la resistencia eléctrica. De esta fórmula yo tengo que despejar la variable de resistencia. Y como quiero despejar la variable de resistencia que está multiplicando por la corriente eléctrica, trabajo con la corriente eléctrica. Como la corriente eléctrica está multiplicando por resistencia, si la quiero eliminar de aquí, lo que hago es que divido tanto lo que está a la izquierda como a la derecha haciendo de igual entre corriente eléctrica. Entonces voy a tener lo siguiente. Voltaje dividido entre corriente es igual al producto de la corriente por la resistencia dividido entre la corriente. Aquí tacho corriente con corriente y me queda aquí voltaje dividido entre corriente eléctrica es igual a resistencia. Quiere decir que ahora la fórmula me queda de la siguiente manera. Voltaje dividido entre corriente eléctrica es igual a resistencia, que es lo mismo decir resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente eléctrica. Por lo tanto, si yo selecciono la resistencia, tendré que resistencia es igual a voltaje dividido entre corriente eléctrica, que es lo que yo tengo aquí. Entonces, partiendo de la misma fórmula que me dice que voltaje es igual a corriente eléctrica multiplicado por la resistencia, vamos a despejar ahora la corriente eléctrica. Por lo tanto, el enunciado dice, despeje de la siguiente fórmula la corriente. Tengo que voltaje es igual al producto de la corriente eléctrica multiplicado por la resistencia eléctrica. Si quiero despejar la corriente eléctrica, voy a trabajar con la variable resistencia eléctrica, que como está multiplicando aquí, si la quiero eliminar de aquí, lo que hago es que divido tanto lo que está a la izquierda como a la derecha haciendo de igual entre resistencia eléctrica. Por lo tanto, tendré que voltaje dividido entre resistencia es igual a corriente eléctrica multiplicado por la resistencia dividido entre la resistencia. Aquí tacho resistencia eléctrica con resistencia eléctrica y nos queda que voltaje dividido entre resistencia es igual a corriente eléctrica. Es decir que ahora la fórmula nos queda de la siguiente manera. Voltaje dividido entre resistencia eléctrica es igual a corriente eléctrica, que es lo mismo decir corriente eléctrica es igual a voltaje dividido entre resistencia eléctrica. Esta es la variable corriente eléctrica despejada. Quiere decir que si yo selecciono corriente eléctrica, voy a tener que corriente eléctrica será igual a voltaje dividido entre resistencia eléctrica, que es lo que yo tengo aquí. Y bien, una vez enseñado cómo es el triángulo de la ley de Ohm, vamos a resolver algunos ejercicios. El primer ejercicio que tenemos es el siguiente. Determine la intensidad de la corriente que alimenta una bombilla que posee una resistencia de 9.5 ohmios
y un voltaje de 100 voltios. Aquí como datos tenemos lo siguiente, tenemos que la resistencia de la bombilla es 9.5 ohmios y posee un voltaje de 100 voltios. Entonces, en función a la resistencia y al voltaje vamos a determinar la intensidad de la corriente o la corriente eléctrica. Tomo el triángulo, el cual está dividido por voltaje, intensidad de corriente o corriente eléctrica y resistencia. Entonces, como lo que me pide es la corriente eléctrica o intensidad de corriente, selecciono la variable intensidad o corriente eléctrica y me queda que intensidad de corriente o corriente eléctrica es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar es la siguiente: corriente eléctrica es igual a voltaje dividido entre resistencia eléctrica. Como conozco el voltaje, que son 100 voltios, y conozco la resistencia, que son 9.5 ohmios, lo que hago es que sustituyo en la fórmula y resuelvo. Sustituyendo tenemos que corriente eléctrica es igual a 100 voltios dividido entre 9.5 ohmios. 100 dividido entre 9.5 nos da un valor de 10.526. Y como la intensidad o corriente eléctrica se expresa en amperes, la unidad que tendré será amperes. Por lo tanto, la intensidad de la corriente eléctrica que alimenta una bombilla que posee una resistencia de 9.5 ohmios y un voltaje de 100 voltios es igual a 10.526 amperes. Este es el valor de la corriente eléctrica. Observemos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me dice: determine el voltaje de una bombilla que posee una resistencia de 9.5 ohmios y una intensidad de corriente de 10.526 amperes. Como datos tengo que la resistencia de la bombilla es de 9.5 amperes, la intensidad de corriente o corriente eléctrica es igual a 10.526 amperes. Entonces vamos a determinar el voltaje. Tomo el triángulo de la ley de Ohm y si yo selecciono la variable voltaje, voy a tener que voltaje es igual a la intensidad o corriente eléctrica multiplicado por la resistencia eléctrica. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar es la siguiente: voltaje es igual a corriente eléctrica multiplicado por resistencia eléctrica. Tengo el valor de la corriente, que son 10.526 amperes. Tengo el valor de la resistencia, que son 9.5 ohmios. Sustituyendo en la fórmula tenemos que voltaje es igual a 10.526 amperes dividido entre 9.5 ohmios. 10.526 multiplicado por 9.5 nos da un valor aproximado a 100 voltios. Recuerda que el voltaje se expresa en voltios. Entonces tenemos que el voltaje de una bombilla que posee una resistencia de 9.5 ohmios y una intensidad de corriente de 10.526 amperes es aproximadamente igual a 100 voltios. Y bien, el último ejemplo que tenemos es el siguiente: calcule la resistencia del cableado de una bombilla teniendo en cuenta que la misma está sometida a un voltaje de 110 voltios y una intensidad de corriente de 0.8 amperes. Entonces, como datos tenemos lo siguiente: tenemos que el voltaje son 110 voltios, la corriente eléctrica es 0.8 amperes. Entonces, en función al voltaje y a la corriente eléctrica, vamos a determinar la resistencia utilizando el triángulo de la ley de Ohm, el cual yo tengo voltaje, corriente eléctrica y resistencia. Si yo selecciono resistencia, voy a tener que la fórmula será igual a voltaje dividido entre corriente eléctrica. Por lo tanto, resistencia es igual a voltaje dividido entre corriente eléctrica. Como conocemos el voltaje y conocemos la corriente eléctrica, para la resistencia lo que hago es que simplemente sustituyo en la fórmula y resuelvo. Sustituyendo tenemos que resistencia eléctrica es igual a 110 voltios dividido entre 0.8 amperes. 110 dividido entre 0.8 nos da un valor de 137.5 y como unidad voy a tener ohmios. Por lo tanto, la resistencia es igual a 137.5 ohmios. Y bien, hasta aquí es nuestro video sobre el triángulo de la ley de Ohm. Recuerda que es un triángulo que relaciona magnitudes como voltajes, intensidad de corriente o corriente eléctrica y resistencia. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala, yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte.
Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Me voy.